Bueno, hoy día tenemos un día muy especial de celebración. Eh, ya teníamos varios meses que no celebrábamos eh, lo que la Biblia llama la comunión, o también lo que se llama en la palabra de Dios la Santa Cena. Y es una alegría poder tener una vez más la oportunidad de hacerlo, de poder juntos como iglesia, con la libertad que tenemos, de poder participar del pan que representa el cuerpo de Cristo y de la copa que representa la sangre de Cristo. Pero ¿por qué celebramos la Santa Cena? ¿Qué es lo que lleva a la iglesia a celebrar esta ceremonia, a realizar esta ceremonia? Antiguamente, entre Israel, Dios le dio a Israel una celebración que se llamaba la Pascua. Y la Pascua era un recordatorio de lo que Israel vivió en Egipto. Por eso es que los elementos, por ejemplo, de la Pascua tenían el propósito de hacer recordar lo que ellos habían vivido en Egipto, y a la vez también les hacía recordar que Dios los había liberado de esa condición de esclavos en Egipto. Entonces, cada año, entre los meses de marzo y abril, los judíos o los de Israel como nación recordaban esa etapa de su historia a través de la celebración de la Pascua. Así que tenían que celebrarlo. Tenían que, como familia, porque se celebraba en familia, como familia tenían que escoger un cordero que simbolizaba el sacrificio, o que era el sacrificio. También comían panes sin levadura, que simbolizaba la pureza, y a la vez también comían hierbas amargas que simbolizaba o les hacía recordar esa etapa difícil que vivieron en la historia de Israel. Así que año tras año ellos celebraron esa fiesta. Pero la Pascua también tenía un simbolismo. Simbolizaba el sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Es por eso que cuando Juan el Bautista ve a Jesús que venía en el camino, ya estamos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista le dice de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era un cordero el que se mataba en la Pascua, en esa celebración. Pero la Pascua era solamente una fiesta que fue dada, o una celebración que fue dada para Israel, que simbolizaba
o hacía recordar la liberación de Israel de Egipto. Pero para todo el mundo, la Pascua no tenía un significado, porque las otras naciones no habían sido liberadas de la esclavitud de Egipto. Y es ahí donde entra el sacrificio de Cristo. Porque mientras Dios sacó a Israel de Egipto y haciéndolo libre, Dios también necesitaba hacer libre a toda la humanidad de otra esclavitud, de la esclavitud del pecado. Y para eso se necesitaba un sacrificio. Y a la vez instituir una ceremonia que haga recordar ese sacrificio. Todo aquello que el Señor había hecho a favor de la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, es una ceremonia que cuando participamos, estamos recordando ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo, dando su vida, nos hace libres. Es lo importante aquí. La Pascua, los judíos participaban de la Pascua y miraban hacia atrás y decían: somos un pueblo libertado de una esclavitud. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, lo que tenemos esa libertad de hacerlo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, también miramos hacia atrás. También ponemos nuestra mirada hacia atrás para decir que Cristo nos hizo libres. Pero no de una esclavitud política, social, sino de una esclavitud espiritual. Por eso es que la participación de la Santa Cena es muy importante en nuestras vidas. Amén. Hay una frasecita que hemos leído aquí que dice Pablo, tomando las palabras del Señor: hacer esto, está en el versículo 24 y en el versículo 25 también. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Eso tiene bastante significado. Hacer esto en memoria de mí tiene bastante significado. Por eso es que no solamente es lo simple de tomar un pedazo de pan y beber un poco de jugo de uva, sino el alcance de la celebración, lo grandioso de la celebración, lo maravilloso de la celebración, el privilegio que se nos da al participar, la bendición que obtenemos cuando participamos. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor, en memoria de que Dios dejó su gloria y habitó entre nosotros
¿Ah? Memoria o sea, el recuerdo de saber lo que el Señor decidió de tomar la forma humana y estando en la condición de ser humano, tomar la decisión de ser obediente e ir a la cruz. Entonces, cuando la frase nos dice, hacer esto en memoria de mí, me tiene que llevar a esa etapa de nuestro Señor cumpliendo el propósito por la cual se suscita la salvación nuestra. O sea, esto es interesante. En memoria de mí. Recordamos ese momento cuando vino, cuando dejó su gloria. Ese momento cuando decide ir a la cruz, sabiendo el dolor, el maltrato, el desprecio, las burlas, sabiendo lo que va a vivir, sabiendo lo que va a experimentar. Y a la vez también sabiendo que puede liberarse, porque es Dios. Y puede solicitar 1,000,000 de ángeles y venir en su auxilio y ser libre. Pero recordar también ese momento cuando en la cruz lanza esa frase maravillosa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y otra frase, cumbre, cuando ya culmina su sacrificio y dice, hecho está, o consumado es. ¿Cómo no recordar todo esto en el momento que participamos de la Santa Cena y poder decir que todo esto, o sea, todo lo que hizo fue para que nosotros pudiéramos glorificar su nombre, adorarle, exaltarle? Y no solamente eso, sino de que nuestro nombre, el nombre de cada uno de nosotros, por haberle aceptado, haya sido escrito en el libro de los cielos. Amén. Qué tremendo. Entonces, esto es maravilloso. O sea, el significado inmenso que tiene la Santa Cena y la celebración de la Santa Cena mediante la iglesia. Todos estos meses que hemos pasado, donde no hubo reuniones, los meses que cuando se habló de la segunda ola y se tuvo que suspender la celebración, no sé si para ustedes, pero para mí era un momento de anhelo y deseo de volver otra vez y participar de esta celebración. Porque dice, hagan esto. Hagan esto. O sea, no lo dejen de hacer. No les quiero preguntar, pero cuando hacíamos, por ejemplo, las santas cenas virtuales, o sea, cada uno en su casa porque no se podía reunir, me imagino que usted habrá tenido la oportunidad de hacer los elementos y participar.
porque no se puede dejar de hacer. Porque cuando lo hacemos, estamos recordando. Así como Israel recordaba a través de la Pascua ese momento cuando fueron libertados de Egipto, nosotros también en este momento recordamos ese momento cuando el Señor nos hizo libres del pecado. ¿Sí? Es un momento de recordar. Pues yo le decía la profundidad, el alcance, la bendición, el privilegio que significa esta ceremonia. Es bastante. Es bastante. Y es interesante porque Jesús dice 2 veces la misma frase. Cuando habla de la copa y cuando habla también del pan. Habiendo dado gracia, lo partió, ahí está hablando del pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Toma la copa también, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Qué tremendo. En memoria de mí. Por eso es que no podemos perder la oportunidad. No podemos perder el momento que Dios nos da de poder participar. Ahora, si hubiera impedimentos como que usted no es bautizado, le falta bautizarse, si hubiera impedimentos como por ejemplo alguna situación que no le permite, supere todo impedimento. Supere todo impedimento. Pero nunca deje la oportunidad de participar del pan que representa el cuerpo de Cristo y de la copa del jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Porque es una bendición. O sea, es irse hasta ese momento. O sea, es irse hasta ese momento cuando Jesús estaba siendo crucificado. Cuando Él decía: consumado es. Es irse a ese momento maravilloso cuando estaba dando su vida por nosotros. Es irse a ese momento glorioso cuando Él nos miraba a cada uno de nosotros con su grande amor y con su gran misericordia. Él veía a su iglesia y por eso daba su vida en la cruz. Amén. Pero no solamente la Santa Cena o la participación de la Santa Cena es ese momento de recuerdo. Dice aquí en el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Otro de los significados que tiene el participar de la Santa Cena, porque hay bastantes significados. Hay mucha enseñanza sobre la Santa Cena. Lo maravilloso que es esta ceremonia, que es tan sencilla, que es presentar los elementos y compartirlos unos a otros. Pero es con un significado tan grande, tan inmenso y tan maravilloso,
que así como nos lleva hacia atrás, también nos lleva hacia adelante, hacia el futuro. Ahora nos ubica en otro momento, en otra etapa. Cuando Israel sale de Egipto, su objetivo era la tierra prometida. La tierra prometida. La Pascua les hacía recordar el pasado, ese momento de libertad, pero también los ubicaba en una posición de ser herederos de una tierra que Dios les daba. E iban camino a esa tierra. La celebración de la Santa Cena nos ubica también en esos dos tiempos. En el momento glorioso del sacrificio de Cristo y en el momento glorioso de su regreso por nosotros. ¡Qué tremendo! Una sola ceremonia con dos elementos nos ubican en dos etapas de nuestra vida. Y es por eso que cuando nosotros celebramos, debemos sentirnos en una explosión de gozo, en un momento de alegría, de regocijo, de saber que tengo esperanza, de saber que tengo una promesa que se ha de cumplir, porque está escrito en su palabra. Y porque a la vez, cuando participo de la Santa Cena, lo declaro mediante esta acción. No decimos palabra alguna, solamente comemos del pan y tomamos de la copa. Pero esa acción nos ubica en ese futuro maravilloso de la venida del Señor, hasta que Él venga. Cada vez que comieres de este pan, bebieres de esta copa, vas a irte hasta atrás, vas a anunciar que Él murió por ti, pero te vas a ir hacia adelante y vas a proclamar que Él viene por ti. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. ¿Qué otra cosa o otra ceremonia fuera del contexto de la iglesia podría tener tremendo significado, tamaño significado? ¿Qué otra celebración podría tener el significado que tiene la Santa Cena? No hay. No hay. ¿Por qué? Porque esto lo instituyó nuestro Señor. Y ese es el otro significado. ¿Quién instituyó la Santa Cena? No es la iglesia, no es alguna institución, no es algún grupo especial, no es algún tipo de gobierno, no. La Santa Cena la instituyó para ser practicada en la iglesia por el mismo Señor Jesucristo. Él la instituyó.
Y se tiene que hacer porque Él la instituyó. Él tomó en la celebración misma de la Pascua como una señal diciendo: hasta hoy culmina el periodo de la Pascua y empieza este otro periodo. Porque esto no solamente alcanza a nosotros, alcanza a todas las naciones que reconocen que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador. Todos, a todos los que lo aceptan, los alcanza a todos. Por eso es que tenemos que participar. Como le decía, si hay impedimentos, no, yo no participo porque todavía no me he bautizado. Prepárese para el próximo bautismo que está pronto. En el siguiente mes estaremos programando. Prepárese. Póngase en la lista. Yo sí me quiero bautizar, también quiero participar. Mi experiencia dentro de la vida cristiana, una de las razones por la cual fui al bautismo a los meses, menos semanas de convertido, tenía semanas, fue justamente el deseo de participar de la Santa Cena. Yo quería participar, porque veía que otros lo hacían y yo no podía hacerlo porque no era bautizado. Pero quería hacerlo. Había leído la palabra y me decía que tenía que hacerlo. Que era un momento glorioso, maravilloso. Tenía que hacerlo. Pero había el impedimento. Así que cuando anunciaron que iba a haber bautismo, yo dije, lo voy a hacer. Porque no me voy a perder la oportunidad de poder participar de esta tamaña celebración que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Amén. Así que usted esta noche vino y es bautizado. Vamos a celebrar esta ceremonia. Vamos a participar de ella. Y si aún todavía usted no se ha bautizado, prepárese para el bautismo que va a haber pronto. Tome la decisión, no pierda la oportunidad. Si hay otro impedimento, supere ese impedimento. Supérelo. Pero si usted está en Cristo, no pierda la bendición y el privilegio de participar de la Santa Cena. No hay impedimento que no sea superado. Todo se puede superar porque tenemos la ayuda de Dios siempre, hermanos.